Mi amiga se casó con un familiar y convirtió a toda la familia en su público para destruir mi reputación, hasta que todo se le volteó. Desde el primer segundo en que escuches esta historia, vas a pensar lo mismo que pensé yo. ¿Cómo alguien que llamabas amiga puede convertirse en tu peor mala suerte sin que te des cuenta? ¿Cómo una persona puede disfrazarse de confidente mientras te clava un puñal por la espalda? Lento, silencioso, casi con cariño. Yo lo descubrí tarde, demasiado tarde, cuando ya había contaminado mi vida, mi reputación, mi familia y hasta mi paz. Y todo empezó con una amistad que parecía normal, incluso bonita, inocente, de esas que haces en la adolescencia cuando todavía crees que la gente es buena por naturaleza. Su nombre en esta versión será Maribel, aunque te juro que el verdadero nombre lo evitaré por pura higiene mental. La conocí años atrás, en la secundaria, y desde el primer día hubo esa típica conexión de amigas que se entienden sin hablar mucho, que se ríen fuerte, que comparten secretos en el recreo como si fueran oro. Fuimos muy unidas, tanto que cuando salimos de la escuela, ella terminó casándose con un familiar cercano mío, y con eso nuestra amistad se volvió familia oficialmente. Yo hasta fui testigo de su boda, imagínate. Ese día pensé que nada podría romper esa relación, que estaría ahí para lo que necesitara, que era una amistad de esas que duran. Qué ingenua era. Con el tiempo, Maribel empezó a cambiar. O quizá no cambió, quizá solo empezó a mostrar lo que siempre fue. Recuerdo una vez, cuando yo estaba pasando por un momento muy complicado, no estaba bien emocionalmente, y ella, en lugar de apoyarme, empezó a inventar que yo quería hacerme daño porque mis padres no me querían. Me lo repetía todo el tiempo, como si quisiera que eso fuera verdad. Pero incluso en esos momentos yo la justificaba. Pensaba que lo decía porque estaba preocupada, porque me quería. ¡Qué equivocada estaba! Entonces conocí a mi pareja actual, a quien llamaremos Daniel, y ahí, como si fuera un interruptor, algo se activó en Maribel. Le cayó mal desde el primer día, sin haberlo visto más de 2 veces. Pero no era solo que le cayera mal, inventaba cosas horribles de él, cosas que ni siquiera tenían sentido, y las contaba como si otra persona se las hubiera dicho. Después me pedía que no dijera nada. Era como si quisiera sembrar dudas, celos, inseguridad. La verdad empezó a darme miedo, y no exagero, porque también hacía algo más, algo todavía más extraño. Me preguntaba todo el tiempo si yo seguía siendo virgen, a todas horas, por mensajes, sin contexto. Aunque no habláramos por días, cuando volvíamos a hablar salía el mismo tema. También lo hacía en persona. Era obsesivo. No era curiosidad, era intromisión. Era un tipo de control, y yo lo sabía, porque ella me contaba cosas íntimas de otras personas, detalles que jamás debía saber. Así que yo nunca le dije nada, nunca le di información real, pero quería comprobar si lo que sospechaba era cierto, que no actuaba por preocupación, sino porque disfrutaba inventar chismes, manipular, tergiversar todo. Así que una vez le conté algo falso a propósito, muy exacto, muy delicado, solo para poner la prueba. Y no falló. En menos de una semana, todo el mundo lo sabía. Todos, personas que no frecuentaba, familiares, conocidos, todos habían escuchado la versión retorcida de algo que ni siquiera era verdad. Ese día entendí quién era Maribel realmente. Le dejé de hablar, obviamente. Me alejé. No quería su energía cerca, ni su voz, ni su sombra. Pasaron meses así, hasta que un día el esposo de Maribel, mi familiar, me dijo que ella había cambiado, que estaba buscando acercarse. Yo no quería saber nada, pero intenté ser educada cuando ella me pidió un favor. Hablamos por unos días, 5 para ser exacta, pero desde el primer mensaje sentí que algo estaba mal, como si no hubiera aprendido nada, como si siguiera siendo la misma persona disfrazada. Y lo confirmé el último día que hablamos. Ese día se burló de mi mamá, de mi propia madre, en mi cara, con risa, como si fuera un chiste, como si yo tuviera que seguirle el juego. Yo estaba hirviendo de rabia por dentro, pero no iba a darle una escena, no iba a darle el gusto de verme explotar. Le seguí la corriente, pero por dentro ya había tomado mi decisión. Nunca más volvería a hablarle. Me repetía en mi cabeza, ¿de qué cambio hablaba su esposo, si esta es la peor versión que he visto?
Con el tiempo me enteré de cosas que me dieron asco. Resulta que cuando aún éramos amigas, durante los almuerzos familiares con la familia de su esposo, ella hablaba de mí. Todos los días. Inventaba cosas, exageraba otras, me pintaba como un desastre, como una mala persona. La escuchaban su suegra, sus cuñados, sus primos, todos. Y lo peor, mi propia familia, que era parte de esas reuniones, empezó a hablar mal de mí también, influenciados por sus palabras. Cuando me enteré, sentí náuseas. Te juro que quise vomitar. Era como descubrir que durante años te habían arrancado pedazos sin que te dieras cuenta. Desde ese momento no quise volver a verla ni escuchar su voz, y así estuve por meses, hasta que un día, inesperadamente, me llegó una videollamada suya. La ignoré la primera vez, pero insistió. Cuando finalmente contesté, me dijo que iba a ser mamá. Yo la felicité, de verdad me alegré por ella, porque un bebé nunca tiene la culpa de los adultos. Y después de eso seguí ignorándola. No quería volver a caer. A veces solo preguntaba cómo estaba ella y el bebé. Nada más, hasta que un día ella misma me dijo que dejara de hablarme, porque no quería problemas con mi familia. Y ahí supe la verdad. Yo le había dejado de hablar hacía mucho, pero ahora ella quería sentir que tenía el control. Lo que no sabía es que ese control lo había perdido desde hacía tiempo, y así empezó todo lo que vendría luego. Después de aquella llamada, todo quedó en silencio por un tiempo. Y yo estaba bien con eso. Vivía más tranquila cada día que pasaba sin tener que leer un mensaje suyo ni preocuparme por qué inventaría esta vez. Pero, como siempre pasa con las personas que no saben soltar, Maribel regresó. No de forma directa, claro, sino de la manera más extraña posible. De repente comenzó a publicar indirectas en sus redes sociales, frases que parecían sacadas de un diario de alguien con delirio de persecución. Cosas como la gente es hipócrita, quédate con quien sí te valora, a veces la familia no es sangre. No decía mi nombre, pero cada palabra era un dardo dirigido hacia mí. Era evidente. Y lo peor era ver cómo la gente le comentaba, «Ánimos, amiga, tú no mereces eso», sin tener idea de que estaban consolando a la persona que había pasado años dañando a otras escondida detrás de una sonrisa. Yo la ignoré, porque sabía que eso la desesperaba más que cualquier respuesta. Y ahí fue cuando comenzó a hacer algo todavía más inquietante. Empezó a usar cuentas falsas. Me llegaban mensajes rarísimos desde perfiles sin fotos, con nombres extraños, preguntándome cosas demasiado específicas como para ser casualidad. Un «¿sigues con tu novio por aquí?», un «¿por qué dejaste de hablar con cierta persona por allá?», y yo sabía exactamente de dónde venían. La forma de escribir, la intención, la insistencia. Era ella. Era como si necesitara estar en mi vida aunque fuera disfrazada. Hasta que un día una de esas cuentas falsas cometió un error que la delató por completo. Usó una frase que solo ella decía. Una frase tan particular, tan suya, que era imposible confundirla. Yo me quedé mirando la pantalla varios segundos con esa mezcla entre risa y cansancio. Era como ver a alguien espiarte desde una ventana creyendo que sigue invisible cuando ya lo has visto hace rato. Ignoré todas esas cuentas, las bloqueé, pero mientras más las bloqueaba, más aparecían. Y lo peor vino cuando empezó a meter a otras personas en sus juegos. Gente que yo ni siquiera conocía me escribía preguntando si era cierto lo que andaban diciendo de mí. Y cuando preguntaba qué cosas, eran versiones distorsionadas, exageradas, retorcidas, de cosas que casualmente solo Maribel sabía. Había vuelto a lo mismo de antes, pero ahora desde las sombras. Todo esto coincidió con el nacimiento de su bebé. Y lo digo porque ni bien nació, ella empezó a publicar indirectas todavía más intensas, como si quisiera que yo reaccionara, como si necesitara saber que aún podía afectarme. Yo, repito, no respondía. Pero cuando una persona como ella siente que pierde poder sobre ti, se desespera y empieza a hacer cosas impulsivas. Una tarde, mientras estaba con mi familia, recibí un mensaje de un primo que estaba en la casa de los suegros de Maribel. Fue un mensaje sencillo, pero que me dejó helada. «Oye, ¿qué pasó entre tú y Maribel? Está hablando de ti otra vez». «¿Otra vez?». Era como un déjà vu enfermo, y yo sabía exactamente lo que estaba pasando.
Como no le daba atención, ella necesitaba fabricarse protagonismo a mi costa. Pero esta vez era más grave, porque las cosas que estaba diciendo no eran solo chismes, eran ataques dirigidos a mi vida personal, a mi pareja, a mi familia, cosas desagradables, malintencionadas. Y ahí fue cuando algo cambió en mí. Ya no me daba rabia, ni tristeza, ni decepción. Me daba asco. Asco de verla seguir un patrón tan obsesivo, tan repetitivo, tan triste. Si tú hubieras escuchado las cosas que dijo de mí, te juro que pensarías que estaba obsesionada, porque no había otra explicación. Yo llevaba meses sin hablarle, sin ver sus redes, sin involucrarme en nada de su vida, pero aún así, ella me tenía en su boca todos los días. Entonces tomé la decisión final. Jamás volvería a hablarle. Ni uno solo de sus mensajes, directos o disfrazados, merecería respuesta. Y así pasó un tiempo, tranquilo, hasta que una tarde recibí otra videollamada suya, inesperada, terca, insistente. La ignoré porque no quería contacto, pero siguió llamando, 3 veces, hasta que finalmente contesté. Apareció con el bebé en brazos, llorando, diciendo que estaba sola, que necesitaba a alguien, que nadie más la escuchaba. Yo sentí pena por el bebé, no por ella. Le dije que esperaba que todo estuviera bien, pero que no podía involucrarme más. Me agradeció, fingió que entendía, y después, como era de esperarse, empezó otra vez. Me mandaba fotos de su bebé sin que yo se las pidiera, mensajes largos contándome problemas con su pareja, indirectas disfrazadas de chistes, preguntas personales. Yo solo respondía lo justo. Que bien, espero que estén bien, que todo mejore, hasta que un día ella misma me dijo, sin que yo le dijera nada, creo que es mejor que ya no hablemos. No quiero que tu familia piense que yo soy el problema. Yo me quedé mirando ese mensaje por varios segundos porque era irónico, sarcástico sin querer. Ella era el problema, siempre había sido el problema, pero ahora quería quedar como la que se aleja por el bien de todos. Simple. Le dije, está bien, cuídate. Y la historia debería haber terminado ahí, pero no terminó, porque semanas después me enteré por otra persona que ella había estado diciendo que yo la buscaba, que yo era la que insistía, que yo era la que no la dejaba en paz. Y ahí, te juro, quedé en shock. No porque viniera de ella, ya sabía el tipo de persona que era, sino porque era una prueba más de que necesitaba inventar historias para sentirse víctima, para manipular, para controlar la narrativa. Y así fue como, sin querer, se abrió la última etapa de toda esta pesadilla, la etapa en la que ya no solo era un personaje tóxico en mi vida, sino un peligro real. Todo explotó cuando descubrí lo que yo jamás hubiera imaginado que una persona supuestamente amiga sería capaz de hacer. Empezó con un mensaje de una tía, corto pero preocupante. ¿Has visto lo que publicó Maribel? Yo no la seguía en redes, la tenía bloqueada desde hacía meses, así que no tenía idea. Entré desde una cuenta que uso para revisar cosas sin involucrarme y ahí vi algo que me dejó sin aire. Maribel había publicado una historia larguísima, hablando de una persona tóxica que la había perseguido por años, una mujer obsesionada, una ex amiga que no superaba la amistad y que incluso ponía en riesgo a su bebé. No mencionaba mi nombre, pero usó detalles que solo podían relacionarse conmigo, detalles que jamás debió compartir, cosas privadas, cosas que solo sabía porque un día confié en ella, cosas que retorció hasta hacerlas irreconocibles. Y la gente le creía. Sus amigos le escribían mensajes de apoyo, diciéndole que era fuerte, que no permitiera que nadie la hiriera, que se alejara de esa persona. Esa persona era yo. Yo que llevaba casi un año sin hablarle, sin buscarla, sin querer saber nada de ella. Yo que lo único que había hecho era defender mi paz. Pero para ella yo era perfecta como villana. Era su excusa para seguir siendo víctima ante los demás. Y ahí entendí que esta historia no se trataba de amistad, ni de chismes, ni de distanciamiento. Era algo más profundo, algo psicológico, algo peligroso, porque Maribel había construido una versión de mí completamente falsa y la estaba mostrando al mundo. Y lo peor, lo hacía con orgullo. Yo decidí no responder, no escribirle, no caer en su juego. Pero no te voy a mentir, por dentro estaba temblando,
porque algo en su manera de actuar había escalado a un nivel que parecía obsesivo, como si necesitara mi existencia para sostener su propia narrativa. Pasaron unas semanas y pensé que todo había quedado ahí, que había sido una explosión de drama y ya. Pero otra vez me equivoqué. Una noche, mientras estaba en casa, recibí un mensaje de un número desconocido. Al abrirlo, me quedé fría. Era una captura de pantalla de una conversación de Maribel con otra persona. En esa conversación ella decía que yo era un peligro, que tenía comportamientos inestables, que incluso le preocupaba que yo pudiera hacerle algo a ella o a su bebé. Era completamente surrealista, porque nunca en mi vida yo la había amenazado, jamás la había insultado, jamás había hecho nada que se acercara a lo que ella describía. Ni siquiera éramos cercanas desde hacía más de un año. Era como si estuviera construyendo una versión monstruosa de mí, solo para poder hablar de eso. Y ahí entendí que ya no era una cuestión de toxicidad, era una mezcla de obsesión y victimización que podía volverse peligrosa. No para mí físicamente, pero sí para mi reputación, mis relaciones, mis vínculos, porque si alguien inventa lo suficiente, repetidamente, con detalle, la gente empieza a creerlo, y ella lo sabía. Y ahí vino lo último, lo que realmente me hizo cerrar este capítulo para siempre. Una persona de confianza me envió un mensaje de audio que había escuchado en una reunión familiar donde estaba el esposo de Maribel. En el audio se escuchaba a Maribel hablando de mí, diciendo que yo la envidiaba, que nunca había sido feliz por su embarazo, que yo hablaba mal de ella con toda la familia. Lo decía con tanta seguridad, con tanta convicción, que hasta yo hubiera dudado si no conociera la verdad. Pero lo más fuerte fue esto. Dijo que si algo le pasaba a su bebé, yo sería la primera sospechosa. Te lo juro, me quedé paralizada. ¿Cómo se llega a ese nivel de maldad? ¿Cómo se distorsiona tanto la realidad para decir algo así? ¿Cómo puede alguien usar a su propio bebé como herramienta para quedar como víctima? Ese día lloré, no por ella, por mí, por la versión de mí que ella había creado en la mente de los demás, por el daño invisible, el que no se puede limpiar con un mensaje ni reparar con un «es mentira». Ese día entendí que Maribel no era una mala amiga, era un peligro emocional, y decidí borrarla de mi vida por completo. La bloqueé en todos lados, eliminé cualquier contacto con personas cercanas a ella, y desde ese día mi vida se siente más ligera, más limpia, más mía. Porque hay gente que no solo te roba la paz, también intenta robarte la identidad, y lo peor es que lo hacen creyendo que son víctimas. Esta historia no tiene una conclusión épica ni un cierre con redención. La verdad es más simple. Algunas personas no cambian, solo cambian de máscara. Y mientras más lejos estén de tu vida, mejor respiras. Y aunque todavía a veces pienso en todo lo que dijo de mí, en cómo me pintó ante los demás, ya no me duele, porque entendí algo. A veces perder a alguien es un regalo. Y bueno, hasta aquí llega la historia de hoy. Si te gustó, te agradecería muchísimo que te suscribas y le des like al video. Gracias por quedarte hasta el final, de verdad. Y por cierto, déjame saber tu opinión en los comentarios sobre qué te pareció esta historia. Que tengas un gran día.